Ministra, ¿comparte usted lo que dice Andajasi sobre la idea de que la vandalización de la escuela forma parte del deterioro cultural de la Argentina? Sí, sin duda. Creo que es el deterioro cultural de la Argentina y también creo que hay una construcción de esta idea de la vandalización o de los vándalos como algo que durante muchos años no se persiguió, no se hizo absolutamente nada. No hubo una estrategia y una política de decir, bueno, aquel que destruye una escuela tiene que pagar esa escuela, tiene que después ir, pintar esa escuela, no me importa que sea alumno, exalumno, entonces hay que ser muy consecuentes en tener una estrategia que el que hace estas cosas las tiene que pagar y pagar reparándola y dejando esa escuela mejor de lo que estaba antes. Me parece que eso también es importante, porque ese es, digamos, ¿cómo se cambia esta lógica cultural? Con otra cultura. Hablando de reparar, ¿usted lo dijo en serio o en broma eso de que le quiere cobrar a los sindicatos, creo que 23 millones de pesos por los destrozos del paro? Sí, justamente esto es la teoría del daño. Digamos, cuando alguien hace un daño adrede y lo hace a propósito, es decir, sale a quemar un colectivo para que la línea de colectivos no salga a trabajar. Le destruye trabajo, le destruye ahorros a una familia o a una empresa o a quien sea. Y lo hace a propósito. Entonces, eso es parte de algo que fue promocionado. Es decir, hay responsables que dijeron, nosotros somos los que vamos a organizar este paro. Nosotros organizamos este paro. Si ese paro tuvo consecuencias vandálicas, consecuencias de destrucción de trabajo y de posibilidades de otros, bueno, alguien se tiene que hacer cargo. ¿Por qué se tiene que hacer cargo el Estado? ¿Por qué se tiene que hacer cargo el Estado? Digo, los ciudadanos, los 43 millones de argentinos. Si hay alguien que dijo, yo quiero hacer esto y para hacer esto y garantizarme que estos señores no salgan a trabajar, les destruyo sus micros, les rompo las vidrieras de los bancos y, bueno, todo eso tienen que pagarlo. Es lógico. Yo creo que justamente el cambio cultural es que no se dejen las cosas impunes, desde las más grandes hasta las más chiquititas. Nosotros tenemos preparado un compacto que es muy fuerte sobre los hechos de violencia del paro de esta semana. Así que después de esta brevísima pausa de segundos, pegamos ese informe si tenemos y si no nos vamos. Me acaba de caer el mic, así que si no se oye es culpa mía. Si no me acerco, no se oye, ¿no? Es la cuca, entonces no hay problema. Ministra, gracias por venir. Mientras nos armamos, le pongo alguna de las frases que usted dijo, supongo que no la vas a desmentir. No. Primera frase de la ministra Patricia Bullrich. Sigue Leonardo Fariña, sigue Pablo Sirven, sigue Federico Andajasi para seguir comenzando con ellos al final, pero primera frase de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Nuestro gobierno nació amenazado. ¿La tenemos? Pónganla, por favor. ¿En qué marco lo dijo? ¿Cómo? Bueno, lo dije en lo que me tocó vivir a mí. A mí me tocó vivir la situación en la que yo, sin ser ministra de Seguridad, porque todavía no había jurado, porque mi presidente no había jurado, me tuve que hacer cargo de un operativo porque en un momento el país no tenía autoridades. No tenía ningún tipo de autoridad porque había renunciado la expresidenta, porque ahora lo sabemos, si bien todos lo pensábamos, ahora lo sabemos claramente. No quería darle la banda presidencial al presidente electo. El país se quedó... Ella da una explicación que dice, yo la quería, se la quería dar en el Congreso, y un día antes o un día después, no recuerdo. No, bueno, hay una institución, se da de determinada manera y siempre es igual. Entonces no se puede dar. También ese día la expresidente quería organizar una marcha que la despidiera a ella, en vez de entender que la gente quería felicitar al presidente que iba a asumir. Hoy me lo explicaban esos distintos sectores diplomáticos, me decía, la fiesta es para el presidente que viene, no para el presidente... la fiesta, la conmemoración, ¿no? La gente que se quiere acercar. Bueno, entonces, nacimos así. Nacimos
nacimos teniendo que elegir un presidente por un día. Entonces, nacimos amenazados, desde el primer día, amenazados con esa manifestación que nos querían hacer. Yo tuve que decirle al entonces secretario de Seguridad que él era el responsable penal de lo que pudiera pasar en la Argentina, porque las instituciones tienen continuidad. No puede quedar un vacío donde, y si no era él, alguien se tenía que hacer cargo de lo que podía llegar a suceder, ¿no? Por supuesto que las fuerzas de seguridad se comportaron muy bien, hicieron todo lo que tenían que hacer, pero no podemos, es decir, nacimos así, entonces digo... Usted dice que nacieron condicionados. Bueno, amenazados, condicionados, sin que se le diera, sin que institucionalmente se empezase a cumplir el ritual, el rol de las instituciones, nuestro presidente, y después seguimos así todos los días. El otro día me preguntaron, ¿qué opina de la marcha de hoy? ¿De cuál marcha? ¿La del Por paro? eso, la del paro. Lo mismo que todas las que vivimos, todos los días, a toda hora, en todo momento y en toda circunstancia. Ahora, también hay sectores que son... Yo sé que Moyano debe ser uno de los dirigentes hoy, no sé quién lo escribió, con peor imagen de la Argentina, pero su voz se hace sentir, ¿eh? Escuchemos y veamos lo que dijo Moyano ese día con respecto al gobierno, a la ministra y al paro en general. ¿Cómo evalúa el paro que se hizo el martes 30? El paro fue contundente. Por más que lo quieran disfrazar, con esas pintadas que seguramente muchos servicios estaban laburando a full, como deben estar laburando ahora los servicios a full, porque la señora Patricia Bullrich a lo mejor no tiene muchas habilidades, pero para el tema de los servicios es la número uno. Dice que le tienen que pagar a la policía, a usted, la seguridad. Que lo pague ella. Que lo pague ella, que hace 20 años que viene cobrando sueldo y no hizo absolutamente nada para el país. ¿Lo escuchó? Sí. ¿Qué tienen para decir? Nada, creo que está claro en primer lugar que los primeros que perdieron con el paro son los trabajadores. Todos los que ese día tenían que ir a trabajar, todos los que tienen sus emprendimientos, todos los que son monotributistas, todos los que son profesionales, la gente. Entonces se sigue con la misma metodología de algo que no le sirve al país, no le sirve a nadie y tampoco en este caso le sirvió a Moyano porque todo el mundo dijo que el paro había sido un parito, que no había sido un paro real. Es decir, en el interior del país ni se sintió y en Buenos Aires hubo una disminución de trabajo porque pararon los subterráneos, pararon los aviones y pararon una línea de tren. Entonces, lo que a mí me parece que hay que discutir, más allá de si ese paro fue bueno o malo, es que si desde 1983, duplicando la cantidad de paros en los gobiernos que no son peronistas y haciendo 2 o 3 así tipo acomodados en los gobiernos peronistas, habiendo hecho, no sé, 100 paros, es decir, ¿qué aporte le ha hecho al país? ¿Por qué el sindicalismo argentino no se sienta a pensar qué aporte le puede hacer al país en vez de seguir en esta lógica de aprietes, de patotas, de barra bravas, ¿no? Y bueno, de alguna manera los únicos beneficiados son ellos. Los únicos que se han beneficiado con este sindicalismo son los sindicalistas. ¿Por qué dice? ¿Se volvieron millonarios? Son ultramillonarios. ¿Son ultramillonarios? Pero absolutamente, por eso nunca O han algunos querido... lo disimulan bien, ¿eh? Vio que no andan con... O bueno, no se los ve... Bueno, yo le digo, yo he tenido crisis en el Ministerio de Seguridad. Ahora, cuando en el Ministerio de Trabajo pedí las declaraciones juradas de bienes, ese día casi me matan. ¿Cómo? Sí, no, fue uno de los días más violentos que viví en mi vida. Cuénteme de nuevo. Porque me rodearon y me dijeron, si no sacas esta, te matamos. Te vamos a hacer mierda, así. Te vamos a inventar causas en la CIDE. Me dijeron de todo. No querían que le... ¿Cuándo fue eso? Cuando era ministra de Trabajo. Sí, claro. Cuando ¿Usted quería poner las declaraciones? Yo saqué un decreto presidencial obligando a que los sindicalistas presenten su declaración jurada de bienes. Y lo hacía en 20 días. Armé la oficina de transparencia sindical. Y lo tenían que presentar en 20 días. Bueno, presentaron amparos por todos lados. Muchos jueces en ese momento laborales lamentablemente les dieron la razón. Hasta el día de hoy nunca las presentaron. O sea que hasta el día de hoy no tienen obligación de presentar las declaraciones juradas. No. Hay un proyecto de la Oficina de Anticorrupción para eso. Bueno, tiene que hacerse
digamos, tenemos que poder controlar los bienes de los sindicalistas argentinos. ¿Quieren presentar lo de los empresarios? No me importa, de todos. Lo importante es que lo que no se puede hacer acá es tener un sector que lo que hace es utilizar a instituciones tan importantes como son los gremios en beneficio absolutamente propio. Ahora, otro tema que se viene discutiendo hace tantos años, que empezó Alfonsín, el tema de la libertad sindical, el tema de los mandatos cortos, estas cosas que la democracia tendría que ver. Cuando uno dice un gran acuerdo, bueno, a ver, en el gran acuerdo, ¿qué ponen? ¿Qué pone cada uno? Ese es el gran debate de un gran acuerdo. Bueno, yo tengo que dejar de hacer algo que le está haciendo mal al país para que el país le vaya mejor. Entonces, cada hay sector... como diferentes reacciones sobre el acuerdo del presidente, ¿eh? o que llama el gobierno. La Baña reaccionó mal, creo que presentó 10 puntos. Creo que hoy Sergio Massa tomó posición frente a eso. Si no me equivoco, mostraba un poco lo que dijo Sergio Massa. Dijo, a ver, Argentina necesita políticas de estados, no marketing electoral. Dice que tuvo una discusión bastante subida de tono con el presidente Sergio Massa. En primer lugar, nosotros no estamos planteando ni cogobierno ni alianza electoral. ¿Cómo? No, nosotros no estamos planteándole a la oposición un cogobierno ni una alianza electoral. Los responsables de gobernar la Argentina somos nosotros y no vamos a ceder ese espacio que nos corresponde. Lo que estamos planteando es que en este tramo de gobierno y hacia futuro haya determinados elementos de previsibilidad que a cualquier gobierno le ayuden a no tener o que no se generen situaciones de descontrol o de dominio de los mercados. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Porque están desesperados? ¿O porque lo hacen tarde y mal? ¿O por qué? No, porque estamos pensando y estamos sufriendo la situación de que la elección la incertidumbre electoral. Genera incertidumbre. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Que se genere previsibilidad. Que haya una previsibilidad respecto a que hay ciertas cosas que no van a pasar. Que la Argentina no va a entrar en un default, que la Argentina va a pagar sus compromisos. Nosotros estamos pagando compromisos de la época de Kirchner. A ver, 3.000 millones de dólares en el juicio que tenemos de YPF por cómo se hizo la estatización de YPF. Nosotros no estamos diciendo, no, eso lo hizo el otro gobierno, no nos hacemos cargo, nos lavamos las manos. Nos tenemos que hacer cargo porque es la Argentina. Uno va a los tribunales de Nueva York y no le puede explicar, no, mire, fue el otro gobierno. No, es la Argentina. Pablo Sirveno y escribió una columna en La Nación muy interesante precisamente por el acuerdo y digo yo la palabra, la desesperación de la clase dirigente ahora por hacer acuerdo a 3 meses de las elecciones. ¿No es así, Pablo? ¿Querés hacer una pregunta a la ministra? Sí, a propósito de esto, ¿no? Como usted decía hace un rato, digamos, el gobierno asumió condicionado porque tenía minoría en las 2 cámaras, minoría de gobernadores, y al principio tuvo como una impronta de charlar con la oposición. De hecho, el primer viaje del presidente fue a Davos con Sergio Massa, ¿no? Después recibió también a Margarita Stolbizer, a Scioli, pero eso no siguió. Hubo un 2016 muy productivo en el Congreso y pudieron sacar muchas leyes, pero después, digamos, hasta ahora que parece como una necesidad, digamos, del gobierno, muy urgido, digamos, por tener más fortaleza, aunque es cierto que la conversación, el consenso es necesario en este y en cualquier momento de la Argentina. Y por suerte, no es solamente el gobierno ahora el que lo está pidiendo, sino también la iglesia, el empresariado. ¿No debieron hacerlo antes? ¿No debió ser un continuo esto? ¿Y por qué no se hizo? Bueno, yo creo que en varios momentos se planteó que el lugar del consenso era el Parlamento. Y el año pasado se construyó un consenso muy importante, como creo que nunca se había construido en la Argentina en relación al presupuesto, y algo mucho más importante aún, que fue en relación a un pacto fiscal con todas las provincias. Hoy hay 18 provincias en Argentina que tienen superávit fiscal, porque el gobierno cumplió en generar un sistema automático de pasarle el 15% de la coparticipación a las provincias. Y esto que fue un salto enorme en la institucionalidad,
que significa que hoy las provincias tienen mucho más recursos que el Estado Nacional y lo tienen de manera directa, nadie las condiciona, nadie está diciéndole tenés o no tenés la plata, no es una carta política, son todos elementos de consenso que se fueron logrando. Ahora, también en determinado momento se había logrado avanzar sobre determinados puntos que terminaron en situaciones muy violentas. Recuerden cuando tuvimos el diciembre de las piedras, cuando tuvimos situaciones en las que la capacidad de consenso se fue reduciendo. Entonces, el tema del consenso es que también el consenso tiene que partir de que las cosas no queden tal cual están, sino que haya algo que se cambie. Porque si no, el consenso para el status quo no sirve para nada. Hablando de situaciones violentas, ¿era necesario que saliera a apoyar al médico que mató a un delincuente, aunque se fuese en defensa propia? Digo, ¿usted está convencida de aplicar mano dura y porque eso lo pide la gente o porque está convencida usted con la política? No, es necesario porque es poner las cosas en su lugar. A ver, es algo más conceptual. Si hay una víctima y hay un victimario y la víctima por una circunstancia no buscada, no deseada, termina teniendo que utilizar un recurso último, extremo, para defender su vida, lo que no puede llegar a pasar es que esa persona termine siendo condenada de por vida a una prisión perpetua por haberse defendido. Es decir, en cualquier país del mundo, la legítima defensa es una herramienta que existe para cualquier ciudadano y el cumplimiento de deber para las fuerzas de seguridad. En la Argentina esto se había dado vuelta totalmente y por situaciones, digamos, de lo que ha sido la teoría de Zaffaroni, toda aquella persona que se defendía o todo aquel miembro de una fuerza de seguridad que actuaba en cumplimiento de su deber terminaba siendo el victimario. Entonces, yo no estoy defendiendo a una persona en particular, estoy defendiendo la idea de que la Argentina sea un país que ponga las cosas en el orden normal y no en un orden absolutamente ideologizado, que es el que existía con esta teoría de Zaffaroni. Y hablando de ideologizado, ¿qué le parece la posición de algunos dirigentes políticos sobre Venezuela? La posición de Agustín Rossi y Juan Grabois en el tema Maduro, Venezuela. Me parece que lo han hecho siempre, digamos. Ellos hablan de un golpe de Estado. ¿Usted está a favor de un golpe de Estado contra Maduro en Venezuela? No, bueno, yo les quiero recordar algo importante que está en la Constitución de la Argentina. Después que la Argentina sufrió las dictaduras que ha sufrido a lo largo de nuestra historia y puntualizando la última dictadura, la reforma constitucional de 1994 establece un artículo que dice que la población puede levantarse si los que están en el Estado, los que toman el Estado, lo que hacen es anular la Constitución. Es decir, los dueños de la Constitución termina siendo la población y puede levantarse contra un gobierno ilegítimo. Entonces, ese principio que nosotros pusimos después de haber sufrido tantas dictaduras y sobre todo por la última dictadura... Tiene que ver con lo que ustedes consideran un gobierno ilegítimo. Exactamente.